Estimado docente y compañeros, buenas noches. Nos corresponde en esta oportunidad desarrollar el examen final del curso Fundamentos de la Ética en la Magistratura. El caso planteado resulta de especial relevancia, toda vez que nos plantea la pregunta: ¿hasta qué punto la conducta ética y personal de un magistrado influye en la legitimidad de sus decisiones jurisdiccionales y en la confianza ciudadana en el sistema de justicia? Pregunta ante la cual, como postura inicial, se debe señalar que la conducta personal de un magistrado influye de manera determinante en la legitimidad de sus decisiones y la percepción de la ciudadanía, toda vez que ésta se construye diariamente sobre la coherencia de su vida pública y privada, y esto debido a que la sociedad espera que los jueces no solo conozcan el derecho, sino que también encarnen los valores de justicia, prudencia, integridad y respeto por la legalidad. En ese sentido, ¿cuáles son los hechos en materia de análisis? Se puede advertir del caso que los hechos atribuidos al magistrado se suscitan en fecha 27 de julio de 2015 y consisten en lo siguiente: conducción en aparente estado de ebriedad, toda vez que fue intervenido por efectivos policiales mientras conducía un vehículo motorizado; negativa a someterse al dosaje etílico, ya que el magistrado mostró una permanente oposición y se negó a que se le extrajera la muestra de sangre obligatoria para practicarle el examen de dosaje etílico; invocación de cargo e influencias al momento de ser intervenido. Manifestó el magistrado ser juez penal en Huánuco y afirmó tener influencias con oficiales de la Policía Nacional del Perú. El magistrado de mención argumentó ante estos hechos que no conducía el vehículo, sino que se encontraba estacionado, y que existió un abuso policial y que el posterior archivo de la investigación penal por peligro común desvirtuaba la imputación. Estos no fueron de recibo por el Consejo Nacional de la Magistratura, que le impuso medida disciplinaria de destitución, y esta decisión fue ratificada por la Junta Nacional de Justicia en la resolución 41/2020. En ese sentido, el presente caso constituye un ejemplo relevante para analizar cómo la conducta privada de un magistrado puede afectar la imagen institucional del Poder Judicial. ¿Cuáles son los dilemas éticos que se presentan en este caso? Se ha advertido tres dilemas fundamentales. Primero, respecto a abuso de influencias, privilegio versus igualdad, toda vez que utilizar el estatus de magistrado para intentar amedrentar a las fuerzas del orden y evitar las consecuencias de una infracción común vulnera la igualdad ante la ley. Se debe señalar que, por el contrario, quienes administran justicia deben ser los primeros en someterse a ella, afectando la legitimidad moral de sus decisiones futuras al intentar aprovechar su cargo para evitar responsabilidades. Respecto al deber de cooperación, evasión versus ejemplaridad, la contradicción entre el deber moral del juez de someterse y colaborar activamente con las autoridades y su conducta de obstrucción y negativa al dosaje. De igual forma, en este caso se debe señalar que los funcionarios encargados de aplicar la ley tenemos un deber reforzado de transparencia y colaboración con las autoridades, debiendo evitar cualquier apariencia de ocultamiento o evasión. Finalmente, en cuanto a la verdad formal versus material, escudarse en tecnicismos de la Fiscalía, que es en este caso un archivo por falta de dosaje exacto, para ocultar la verdad material de haber conducido en estado de ebriedad, en este caso una ética reducida al cumplimiento normativo, es insuficiente porque las pasiones son motores naturales que no se suprimen con leyes, sino que exigen una dirección racional de la voluntad. Seguidamente, ¿cuál es el análisis del caso conforme al contenido estudiado en el presente curso? Respecto a la acción a la persona y acción humana, se debe señalar que la lectura sobre instintos y tendencias sostiene que el ser humano se distingue de los animales porque no actúa exclusivamente por impulsos, sino mediante la intervención de la razón y la voluntad libres. En ese sentido, las tendencias humanas pueden ser dirigidas mediante hábitos y decisiones racionales, resultando necesario para transformar las tendencias en virtudes mediante el ejercicio constante de hábitos positivos. En consecuencia, un magistrado no puede justificar una conducta inapropiada alegando circunstancias emocionales, impulsivas o pasajeras. La libertad implica responsabilidad.
Respecto al principio de hacer el bien, ese no se limita al cumplimiento formal de normas jurídicas, exige orientar las acciones hacia el bien propio, institucional y social. El magistrado no solo tiene el deber de resolver conflictos conforme a derecho, sino también de actuar de manera que fortalezca la credibilidad de las instituciones. Respecto a las virtudes en la magistratura, eh, según Aristóteles, la virtud de una disposición estable que orienta a la persona hacia el bien mediante la repetición de actos correctos. La felicidad auténtica deriva del ejercicio constante de la virtud y no del placer, la riqueza o el prestigio. La lectura sobre los hábitos morales explica que las virtudes no solo perfeccionan las acciones, sino también a la persona que actúa. En el caso en concreto, no se actuó conforme a las siguientes virtudes fundamentales para un magistrado. Prudencia. Faltó al no ponderar las graves repercusiones de conducir con ingesta de alcohol y evadir el control. Un actor prudente evalúa las consecuencias jurídicas, éticas e institucionales de sus decisiones. Justicia. Quien juzga debe someterse con igual rigor a la legalidad y al orden público. Resulta éticamente contradictorio que quien sanciona incumplimientos legales pretenda eximirse del cumplimiento de las mismas reglas. Fortaleza. Permite actuar correctamente incluso cuando existen presiones externas o dificultades. Templanza, ya que regula deseos e impulsos, virtud que resulta particularmente relevante en el caso en concreto porque está relacionado con el autocontrol y la moderación frente a conductas que pueden afectar el juicio racional. ¿Cuáles son las propuestas de integridad en este caso que pueden ayudar a fortalecer en las observaciones realizadas? Primero, considero importante el desarrollo de hábitos virtuosos conforme se ha aprendido en el curso. La integridad se construye mediante prácticas constantes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Asimismo, un magistrado debe ser coherente entre su vida personal y su función pública. El juez debe actuar conforme los mismos estándares de legalidad y moralidad que exige a los ciudadanos. Asimismo, se debe contar con una formación ética permanente, la misma que no es teórica, sino que fundamentalmente es práctica, y debe incluir la reflexión constante sobre virtudes, valores y responsabilidad institucional. Finalmente, se debe señalar como conclusiones, en el caso en concreto, la conducta ética y personal de un magistrado influye de manera determinante en la legitimidad de sus decisiones jurisdiccionales y en la confianza ciudadana en el sistema de justicia. El caso en análisis demuestra que ciertos comportamientos privados pueden trascender la esfera individual cuando comprometen valores esenciales de la función judicial, tales como la integridad, la responsabilidad, la prudencia y el respeto a la ley. A partir de lo aprendido en el presente curso respecto a las virtudes y los hábitos morales, puede sostenerse que el buen magistrado no se define únicamente por su conocimiento jurídico, sino por la formación de un carácter virtuoso capaz de orientar libremente sus acciones hacia el bien común. La ciudadanía confía en la justicia cuando percibe que quienes la administran actúan con coherencia moral. Por ello, la legitimidad judicial no depende solamente de la legalidad de las sentencias, sino también de la ejemplaridad ética de quienes las emiten. Con lo cual concluyo la presente exposición agradeciendo la atención brindada.